Hola, hola mis chicuelos y mis chicuelas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 3 de febrero, viernes in the night. Ojo, espérate un segundo porque están llegando piezas, me acaban de joder la introducción. ¿Y esto para dónde va? Esto parece para el hipogeo y se han equivocado de puerta, que es lo que parece. Bueno, seguimos, comenzamos de nuevo. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu, 3 de febrero de 2023. Vamos a dar la vueltecita y vamos a entrar, vamos a acceder al interior para ver qué está pasando, porque están quitando el césped. Así que acompañadme, dadme la manita. Esquinísima de la Torre B, aquí estamos un día más, después de esa gran victoria en el día de ayer contra el Valencia Fútbol Club. Un Valencia súper necesitado de puntos. Bueno, he de decir que el Madrid también está muy necesitado de puntos, pero es que el Valencia más todavía, porque es que está más cerca de que no caiga en la segunda división, de llegar a puestos de Europa. Y sobre todo la entrada guarrísima, porque mucha gente la compara con la entrada de Pepe en su día, pero es que nadie la compara con la entrada de Jordi Alba, no me acuerdo qué equipo fue, en el Camp Nou. Ahí vemos cómo está redirigiéndose hacia otra puerta, porque estábamos viendo que esas piezas son para el hipogeo, así que se ha equivocado de puerta y va a proceder a dar toda la mismísima vuelta para entrar por la puerta 38. Bueno, lo que decía, entrada guarrísima de ayer de Gabriel Paulista a Vinicius. Y antes de nada quería enseñaros la cara que pone Gabriel, quería enseñaros la cara que pone Gabriel a la hora de hacer la entrada, Es que fijaos la cara que pone, totalmente premeditada, a destiempo, una roja como una casa, como sacó el árbitro. Y es que mirad la cara que pone. Es que es... Bueno. Está súper claro de que iba por las piernas de Vinicius. Es que cuánta gente, cuánta gente quiere matar a Vinicius, al igual que a mí. Pero no podrá, porque Vinicius seguirá bailando. Bueno, estamos aquí justo abajo de la Torre B. Torre B totalmente desnuda in the nights. Aquí tenemos, hace un día tremendo. Está el día totalmente soleado. Y la verdad que han subido las temperaturas y se agradece bastante. Dentro de nada pondré aquí mi hamaca y me colocaré para tomar el sol, porque está de lujo in the nights. Ya sabéis que faltan por colocar esas lamas en estos huecos de la esquina de la Torre B. Ahí vemos ya los nexos totalmente colocados. Perdón por el temblor, es que tengo mucha hambre. Ya sabéis que JR siempre tiene mucha hambre. Aquí podéis ver los huecos que faltan todavía por colocar las lamas, esquina de la Torre B. Y vamos a proceder a ir hacia Castellana. Vamos a asomarnos, a ver, que tenemos movimiento ahí. Tenemos movimiento. A ver si conseguimos encontrar el hueco. Ahí estamos. A ver, ¿qué estáis haciendo, pedazo de cracks? Nos estáis preparando las vigas, los pilares que van a bajar desde esa parte horizontal de los soportes hacia el suelo, porque están colocando como una especie de tensores en esos soportes horizontales de la parte baja de la Torre B. Aquí podemos ver, tenemos prácticamente 2 semanas de nuevo para poder meterle otro meneo a las obras. Hasta el 15 de febrero no jugamos aquí contra el Elche. Así que otro meneillo, y un meneillo, meneillo. Aquí tenemos la parte de Castellana, tenemos las grúas enfocando al interior, ahora accederemos al mismo. Y estarán preparando las terchas, ya, estarán preparando los soportes en el fondo norte para subir la semana que viene, que se espera que la semana que viene suban ya las 2 terchas restantes y poder tener esos izados para terminar ya de instalar y para terminar ya de cubrir toda la cubierta retráctil. También tenemos muchísimas ganas de ver ya cómo cierran estos huecos de la parte de la fachada sur, de la fachada oeste, donde ya sabéis que van a colocar las letras de Estadio Santiago Bernabéu y donde de momento no presentan ningún nexo colocado e instalado en esa parte. Vamos para allá. Pues venga, vamos dejando atrás la esquina de la Torre B. Desde aquí se ve mucho mejor la colocación de esos nexos en esa parte superior de la Torre B, y a la izquierda vemos los huecos que aún faltan por tapar, las letras de Estadio Santiago Bernabéu, y donde de momento pues es verdad que teníamos una plataforma justo aquí abajo, pero parece que no están todavía colocando los nexos correspondientes para colocar las lamas. De momento nuestro TOC sigue ahí tapadito y sin solucionarse. Bueno, de momento el balancín, el transportín, el útil con el que izan las terchas sigue ahí en la parte de la viga corona. Bueno, pues estamos un día más aquí en el montículo de Bélgica. Vamos a ver qué tenemos. La parte de Castellana de momento la tenemos muy diáfana. Hasta que no se reactiven del todo, pues obviamente no vamos a ver mucho material en la zona. Ahí vemos que están montando a la derecha unos andamios. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Pero qué es esto, mamacita? ¿Qué es esto, mamacita? Eso no será para los interiores.
para los interiores de los soportes verticales. Ojo, 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 lo que tenemos en pantalla, que luego a lo mejor no es nada y me estoy tirando un triple, pero eso es nuevo, eso es nuevo y apunta que va para el interior de la fachada oeste, ojito, ojito. Bueno, me parece una locura que habiendo jugado el jueves, juguemos el domingo. No lo entiendo, la verdad. Podríamos haber jugado perfectamente el miércoles. Ni 3 días de descanso. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. Veremos a ver cuánto tiempo les dan a Militao y a Benzema, porque salieron lesionados, salieron renqueantes del partido. Ojito, son jugadores muy importantes. Bueno, llegamos aquí a la Castellana, a la esquina de la Torre C, prácticamente, para saber cómo sigue el montaje de las cerchas 11 y 12. Vemos que siguen rematando, siguen pintando todos esos recovecos que faltan todavía por pintar, por rematar. Y podemos ver ya también en la cercha, que está más próxima a la calle de Castellana, a la avenida de Castellana, podemos ver que ya han colocado, bueno, están empezando a colocar los estabilizadores, porque en este lado sur han empezado ya a colocarlo. Bueno, ya está listo, y en este de aquí están ahora mismo dejándolo todo totalmente preparado para seguir colocando los estabilizadores. De momento solamente falta este, sí, solamente falta este, porque podemos ver que en los otros lados, en los otros extremos, podemos ver que ya han colocado los estabilizadores. Así que la semana que viene vamos a ver ya el izado de las 2 cerchas restantes, las 2 cerchas que tenemos en pantalla. Además, que mirad lo que tenemos en pantalla también. Están colocando la red anticaída para posteriormente luego colocar esas membranas de la casa Ferrari, como dimos aquí la exclusiva en su día. Y que ya sabéis que esa red anticaída se va desde el suelo hacia la parte superior, hacia la parte de las cubiertas. Venga, seguimos. Estaréis jugando con los contrapesos, no juguéis tanto, que luego nos equivocamos. Bueno, esquinísima de la Torre C, ya estamos aquí. Vamos a ver si han traído lamas por un casual aquí a la esquina de la Torre C, porque faltan todavía por tapar estos huecos que tenemos ahora mismo en pantalla. Falta ya por tapar esos huecos. Bueno, en realidad faltan muchas lamas por colocar. Es verdad que dando la vuelta vemos muchísimas lamas instaladas ya y colocadas, pero aún faltan muchísimas, y sobre todo también muchísimas de quitar las pegatinas, esos adhesivos protectores, que es verdad que eso se quita rápido, pero ahí continúan. Sobre todo vamos a ver ahora en la Torre A si todavía continúa esa lama, esas lamas con las pegatinas, esos adhesivos protectores. Aquí estamos en la esquina de la Torre C y avanzamos hacia el fondo norte. Bueno, y lo que estoy viendo ahora mismo en pantalla, están empezando a reorganizar, a remontar estos soportes aquí en el fondo norte, porque ya sabéis que gracias a esto pues acopian, dejan guardaditas, dejan montadas las cerchas justo encima de estos soportes amarillos y están volviendo a recolocarlos. Eso quiere decir una cosa, solamente una cosa. ¿Y qué significa? Que la semana que viene hay izado. Mirad cómo están empezando a colocarlo, están empezando a montarlo poco a poco. Y la semana que viene ya tendremos de nuevo izado. Así que pues me alegra un montón, porque bueno, yo lo escuché en su día que al final no iba a dar tiempo y que lo iban a subir en febrero, pero no quería tirar ese triple. Pero al final se va a producir, se va a producir en febrero el izado de estas 2 cerchas, que ahí vemos cómo siguen rematando y cómo siguen dejando listas para poder subir esas pedazos de cerchas blancas como nuestro corazón. Aquí lo vemos, mirad cómo ahí también en el otro extremo están colocando las diversas piezas que forman este banco de izados. Aquí lo vemos mucho mejor, estamos ya en el teleobjetivo, estamos subidos al montículo de Rafael Salgado. Luego accederemos al otro que está en la parte central y desde aquí podemos ver, bueno, voy a asomarme un poquito por aquí para que veáis mucho mejor el montaje de estos soportes verticales para copiar las cerchas, las 2 últimas cerchas para subir a la cubierta retráctil. Bueno, están hormigonando, ahí hay una hormigonera y está prácticamente, yo creo que están hormigonando la parte de la nueva grada del quesito ese del fondo norte con el lateral oeste. Esa parte donde aún no se ha hecho la grada, es posible que sea esa zona donde estén hormigonando. Veremos a ver cuándo se produce también la unión de estas viseras en la esquina de la Torre C. De momento no han colocado lamas, tampoco la parte de la visera norte. Vamos a ver, porque están las grúas totalmente preparadas, tanto la grúa Courtois como la grúa Holland están totalmente preparadas para izar las preciosas cerchas. De momento están trabajando en el interior para unirlas, para seguir trabajando en las cerchas que están ahora mismo en el parking norte. Bueno, pues venga, estamos aquí ya en Padre Damián, queda poquito para llegar al interior. Venga, vamos, estamos aquí en Padre Damián, vamos a ver cómo va la colocación de esas lamas, porque parece que siguen, continúan
colocando más lamas. Vamos a ver cómo está Padre Damián, porque ya sabéis que últimamente hay muchas actuaciones en toda esta zona, así que vamos por allá, ya sabes, suscríbete y dale al like. Bueno, pues estamos en la parte norte de la fachada este, hoy 3 de febrero de 2023. Así es como está a día de hoy. De momento tenemos dos plataformas, pues las tenemos dispersadas por todos los lados. Aquí tenemos una que no sé exactamente qué es lo que están haciendo, y luego aquí arriba tenemos otra, pero creo que está bajando ahora, así que no sé si han llegado a colocar lamas, creo que no, si no recuerdo mal, seguimos viendo las mismas lamas que vimos en el último vídeo de remodelación del Santiago Bernabéu. Pero mirad cómo está quedando esta parte norte de la fachada este, aquí en Padre Damián. ¡Qué locura! Vamos a ver cómo va la colocación de esos tramos de escaleras mecánicas y a ver qué más novedades tenemos. De momento tienen que seguir encajando, porque parece que no han encajado del todo este tramo en la diagonal de la parte norte de la tripota, y podemos ver que no han encajado del todo ese tramo de escaleras mecánicas. Vale, esta plataforma parece que lo que está haciendo es ya empezar a colocar los prenexos justamente en la parte superior de ese soporte vertical. ¿Cuántas ganas tenemos de ver cerrar al completo esos soportes verticales también aquí en la parte central del lateral este? ¿Cuántas ganas tenemos? Porque tengo muchas. Seguimos viendo diferentes trabajos, en este caso seguimos viendo la colocación de diferentes cristales en todas las zonas internas y externas del nuevo edificio. Podemos ver que eso ya los colocaron la semana pasada. Va muy bien, sobre todo va muy bien el enfoscado que han colocado también en ese muro que hicieron en la parte interna del nuevo edificio. Y desde aquí a duras penas se puede ver y tímidamente la primera visera que vimos aquí en primicia en el canal de JR. Mirad cómo han colocado la primera visera del lateral este. Ahora lo veremos mucho mejor desde Sagrados Corazones. La verdad que estamos volviendo a remontar el vuelo, a lo que me refiero con el Real Madrid, porque hemos visto a un Real Madrid, un final de año, en 2022 lo vimos bastante mal, al principio lo vimos también muy mal, pero hemos remontado el vuelo y estamos jugando ahora mismo espléndidamente, estamos jugando de puta madre, estamos jugando muy bien. El método Pintus funciona. Joder, hay algo por aquí que me da el olor a arroz con leche. Hay algo por aquí que me da olor a arroz con leche, y claro, con lo que me gusta a mí el arroz con leche. ¡Uf, qué hambre! Y bueno, estamos aquí en Sagrados Corazones, pero quiero que veáis esto, quiero que veáis esta apertura que han hecho, ya sabéis, que indica que van a pasar camiones por aquí. Están pasando camiones simplemente para quitar el césped y para introducir el nuevo. Aquí podemos ver en Plaza de Sagrados Corazones cómo ya han abierto estos New Jerseys para proceder a meter el nuevo césped del Santiago Bernabéu. Veremos a ver de dónde viene y veremos a ver cuándo lo colocan. De momento están quitando el antiguo. Bueno, pues desde aquí se ve perfectamente lo que decíamos antes, la colocación de esa nueva visera. Yo pensaba que le iban a colocar más a la izquierda, más o menos por aquí, pero al final lo han colocado en este lugar, en esta zona, en este sitio. Ahí lo podemos ver, como han colocado la primera visera del lateral este in the night. Oye, es una locura lo que ha avanzado la instalación de esos tramos de escaleras, Es una locura lo que ha avanzado, de verdad. Todos esos lugares donde tenían que colocar esos tramos de escaleras, pues ya han sido prácticamente totalmente habitados por los tramos de escaleras, donde estamos viendo ahora mismo en pantalla diferentes sitios, diferentes lugares, donde ya podemos ver cómo se asoman tímidamente todos esos tramos de escaleras mecánicas que han ido colocando durante todo este tiempo. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No sé si es verdad lo que estoy viendo o... A ver, voy a darme una cachetada para ver si es que estoy soñando, es que estoy despierto. Pero mirad lo que tenemos en pantalla. Ahí tenemos a Ribota, tenemos a una plataforma con la cesta, con los pedazos de cracks. Están quitando por fin las pegatinas, por fin, madre mía. Aleluya, aleluya. Aquí podemos ver cómo están quitando esas pegatinas, esos adhesivos protectores. Ahí han empezado desde la parte inferior y van de abajo hacia arriba, quitando poco a poco por fin esos últimos adhesivos, esas últimas pegatinas que tenían esas lamas. Ya se han quedado ahí totalmente impregnadas, se han quedado vitalicias ahí. Bueno, estamos aquí en el fondo sur, estamos aquí en Concha Espina. De momento no han terminado de colocar esas dos últimas tiras de los nexos en esa parte de la visera, así que nada, me despido del fondo sur de Concha Espina y vamos al interior, vamos a ver cómo va ese césped. Venga, vamos para adentro.
Benvenuti a la felicitat al cuadrado. Estamos en el interior del Santiago Bernabéu. Hoy viernes 3 de febrero de 2023. Estamos de nuevo viendo cómo quitan el césped. Sí. Y lo digo en mayúscula porque ahí lo estáis viendo. Imágenes de hoy, de 2023. Esto no es ni el año pasado, ni el anterior, ni hace 20. No. Estamos en el 2023. Mirad lo que está pasando. Otra locura. En la obra de remodelación del Santiago Bernabéu. ¿Qué está pasando con el césped? Que alguien me lo diga, que alguien me llame. Mi número es 628... No lo puedo decir por aquí. Bueno, aquí tenemos el césped. Los tepes del césped los están quitando. Tenemos imágenes de ayer del partido contra el Valencia Club de Fútbol Club, donde vimos que estaban muchísimas calvas totalmente aparecidas y totalmente llenitas en el Santiago Bernabéu, en el terreno de juego, en el césped, y donde estamos viendo que, bueno, pues era un secreto a voces, ya nos lo dijeron las fuentes fiables, aparte del artículo que se vio en el AS, pero teníamos fuentes que nos dijeron que iban a cambiarlo después del partido contra el Valencia. Es más, ayer justo a la finalización del partido contra el Valencia se veía en la televisión cómo estaban quitando ya las porterías. Sí, como os lo cuento, lo podéis ver vosotros perfectamente con vuestros ojitos, unos marrones, otros verdes, como queráis. Pero aquí lo estáis viendo, la novedad del día de hoy. Mirad lo que está pasando in the night, in the tarde, in the mañana y lo que queráis. Madre mía, qué locura, tío. Cómo están quitando los rolletes del césped. Ahí podemos ver cómo lo van quitando. Una cosa peculiar, una cosa muy característica esta vez es que los van enrollando. En vez de quitarlos y directamente llevarlos a contenedores, los están enrollando. Los van a reutilizar, los van a reciclar. La RE, siempre muy movidita ella. Aquí vemos cómo también están demoliendo la parte del nuevo tiro de cámara en el fondo norte. Y es que es verdad, desde que lo construyeron, desde que lo hicieron, pudimos ver de que no lo han utilizado nunca. No lo han utilizado, probaron las cámaras Intenites, pero luego no se llevó a aplicar a los partidos. Así que lo están quitando de nuevo. Así que bueno, volvemos al césped, que es el gran protagonista en el día de hoy. Podemos ver diferentes partes del Santiago Bernabéu, diferentes piezas, nuevo material que viene para el hipogeo, como hemos visto en el exterior. Ahí vemos cómo van introduciendo ya prácticamente la finalización de la construcción del hipogeo. Vamos a fijarnos ahí arriba porque tenemos nuevos carteles, parece que los están colocando en esa parte, nueva grada, bueno, totalmente remodelada, totalmente habilitada después de ese mini parón donde se dejó bastante tiempo sin poder acceder a esa parte de la grada. Seguimos viendo la parte del Skybar, donde veremos avances totalmente llamativos durante todos estos meses. Han sacado unas fuentes, oficialmente parece que va a ser la inauguración del Santiago Bernabéu a finales de este año, en diciembre. Veremos a ver si se produce o no se produce, pero esperemos que sí. Pero con estos contratiempos, tío, es que no, Yo quiero confiar, de verdad, yo quiero confiar en que todo esto está pasando por el polvo de las obras, por toda esta consecuencia de las obras ahora mismo en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, estaremos al tanto, ya sabes, suscríbete, dale al like y vamos a ver qué va pasando con el terreno de juego. Ahí último vistacito a la parte de demolición del fondo norte. Madre mía, qué penita, tío. Qué penita que estén volviendo a quitar eso, Me da una pena, ay, pena. Pero bueno, la vida sigue, ¿no? La vida continúa. Hay veces que nos dejan las novias, pero bueno, podemos seguir, No pasa nada, Bueno, modo gran angular. Vamos acabando el vídeo, pero antes vamos a mostrar el lateral este. Es que no quiero mostrar más porque es que ya, en comparación con la instalación del nuevo césped, es que ya lo demás se queda chico. Se queda muy chico. Ahí vemos cómo siguen rematando esos palcos rectangulares del primer anfiteatro. Y vamos a ver cuándo colocan las barandillas de esos nuevos graderíos, de esas nuevas ampliaciones que se han hecho en el tercer y cuarto anfiteatro de la esquina de la Torre D y de la Torre A. Ya está todo prácticamente preparado, menos en la esquina de la Torre D, donde estamos enfocando ahora, que faltan por colocar más refuerzos para seguir colocando esas barandillas y habilitar ya, poder ganar ese aforo de ampliación en el tercer y cuarto anfiteatro. Bueno, poquitas novedades en el resto del estadio. Se siguen trabajando en diferentes puntos. Podemos ver que siguen trabajando, siguen ahí los andamios. Veremos a ver si habilitan o no habilitan la grada algún día de estos, porque madre mía, vemos como ya se produjo ese beso en la parte del suelo del Skywalk, ese mirador 360, y vamos a ver estas 2 semanas qué avances se producen
en la obra de remodelación del Santiago Bernabéu. Nuevos asientos en la zona de prensa, la nueva zona de prensa, en la parte superior del lateral este. Así que muy molón todo esto, muy molón. De momento, pues poco a poco van avanzando. Veremos a ver, lo que decía antes, cuánto van a avanzar estas 2 semanas. Esperemos que bastante y esperemos que mucho. Ya sabes, suscríbete y dale al like para apoyar más a este canal. Muchas gracias a todos y a la Madrid.